De Vaca en Radio Tierra, hoy día 15 de octubre, a 10 días del plebiscito que va a marcar la historia de nuestro país de una manera absolutamente inédita, y a 3 días también del aniversario del 18 de octubre. Estamos en este debate con nuestro panel habitual, Kena Lorenzini y Javiera Mansi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Hola, Pancho. Gaya. Tremenda, tremenda, sí. Tremenda, dura, difícil para todas y todos. Mira todo lo que ha pasado con ese niño que tiraron al río, con lo que pasó anoche en Puente Alto, o sea, en fin, y más las cosas de la vida propia que son a veces muy felices, pero que si uno mira un poco más fuera de su propio núcleo, las cosas están duras en el país, está difícil. Pero lo podemos lograr, y esperando el domingo también, pues con muchas ansias la conmemoración del 18 de octubre. Sí, están duras las cosas, han estado muy duras, pero también al mismo tiempo muy vivas, diría yo. O sea, han estado duras, pero tampoco hay nada nuevo en lo que hemos visto esta semana. O sea, un recrudecimiento de la violencia de Estado que muestra que, en definitiva, no ha cambiado nada, ni de la perspectiva, ni de las maneras de abordar las legítimas demandas del movimiento social. Así que sí, esperando la conmemoración de este 18 de octubre y preparándonos para el plebiscito. Y justamente por esas dos razones y por muchas más en realidad, estamos hoy día con nuestra invitada, Beatriz Sánchez. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Beatriz es periodista, fue candidata a la presidencia de Chile por el Frente Amplio en las últimas elecciones. Bueno, un gusto tenerte con nosotras hoy día para hablar de todo esto y también de todo lo que quieras tú plantearnos. Bueno, gracias por la invitación, a la Kena, a Javiera, a Francisca, a ti, un abrazo, y qué bueno juntarnos a conversar de todo lo que pasa. Y yo coincido con ustedes, pasan como muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que hay como un debate emocional dentro de nosotras mismas, porque por un lado nos acercamos al plebiscito y estamos poniendo ahí hay mucha esperanza puesta en lo que puede significar un plebiscito de esta naturaleza, pero al mismo tiempo pasamos por el 18 de octubre, que de alguna manera abre la posibilidad de un plebiscito, de un cambio de tipo, pero tiene un costo alto en lo que significa una revuelta popular en un país como Chile. Entonces, sí, se juntan todas esas emociones, y lo digo así con todas sus letras, porque es un momento emocional también el que estamos viviendo. Sí, es un momento altamente emocional, un momento profundamente político, un momento también de duelo por todos a quienes hemos perdido durante este último año, pero a lo largo, en realidad, no solo de los últimos 30 años, sino que de las décadas que marcan el inicio de la dictadura, que en algún sentido no hemos terminado de dejar atrás hasta hoy, pero es también el ánimo, digamos, bueno, de lo que estamos por conquistar, de lo que estamos por cambiar y de lo que estamos por transformar. Quiero contarles que hoy día iba a estar también con nosotras Maya Fernández. Ella no pudo llegar justamente porque está hoy día en el Congreso
en una sesión que se retrasó un poco, votando una ley muy importante sobre la cual también vamos a hablar, la Ley de Educación Sexual Integral. Y quiero también recordar a todos y a todas quienes nos escuchan que estamos transmitiendo por Facebook, por Instagram y por Twitter desde La Morada, y también por Facebook y Twitter desde Radio Tierra, para que nos sigan por todas las redes, para que comenten, para que opinen, para que debatan junto con nosotras en este Debata Feminista, programa de debate y programa en bata, en la vida cotidiana, en el encierro, pero también en el paso hacia la calle. Cada vez menos encierro vos, compañera, porque hay que salir a la calle, hay que salir, digo yo, Hay no que sé. salir, hay que salir. ¿Qué Hay que salir opina en eso, concentrado. Bea? Que ha habido, a propósito, para hacerle una pregunta a la Bea, que ha habido una controversia respecto de si el 18 de octubre hay o no hay que salir a la calle. ¿Cuál es tu opinión, Beatriz Sánchez, coordinadora del Frente Amplio? Sí. A ver, para mí lo primero es el autocuidado, porque todavía estamos en pandemia. A mí el tema de la pandemia todavía me ronda, sobre todo porque siento que nadie nos cuidó en la pandemia. O sea, lo que vimos con la acusación constitucional contra Mañalich, creo que todos los datos que se han entregado, y por algo hay una querella criminal, ha sido criminal. O sea, lo que pasó con el ocultamiento de cifras, y yo creo que ya queda en evidencia, ¿no? Una cosa es que no es que políticamente hayan defendido a un ministro que en su actuar fue criminal, pero creo que de verdad es de no creer lo que pasó con las cifras de la pandemia. Y cuando uno escucha la llamada de atención bien desesperada ya a esta altura de las y los especialistas, y que uno los lee a través de las redes sociales, básicamente, o de las entrevistas, ya terminó. Como que en nuestra mente, incluso a mí me pasa, ¿no? Y uno tiene harta información, pero hoy día yo miro Santiago y Santiago está como si fueran días normales. Y a mí eso me angustia un poco porque yo veo, por ejemplo, lo veo en la gente más mayor, digo, ¿no? De mi familia, veo a mi suegro, por ejemplo, y él hoy día anda casi como si fueran días normales. Y a él le cuesta entender que la cosa no ha terminado, y pese a que estuvo 4 meses sin salir ni un pie a la calle, hoy día se comporta como si fueran días normales. Entonces, creo que nadie nos cuidó en esta pandemia, que fueron las familias que se cuidaron a sí mismas, ¿no? Porque una nos asistió económicamente, exactamente nos asistió económicamente, se mintió las cifras, o sea, todo lo que ya hemos ido sabiendo y hemos ido conociendo gracias a que algunos medios de comunicación, algunas personas específicas se la jugaron. Entonces, lo primero, yo insisto, son llamados al autocuidado todavía, ¿no? Y al autocuidado por varias cosas. Uno, por la pandemia. Dos, a mí sinceramente me da hoy día pánico de que hayan anunciado desde el gobierno que va a haber 40.000 funcionarios de carabineros en las calles. 40.000. Y a mí eso me da pánico. O sea, supera los 18.000 milicos que Pinochet sacó a la calle en el 87. Yo vi varias de esas cifras y a mí como que digo las cifras y se me paran los pelos, porque yo no sé qué podemos esperar hoy día, yo no espero nada, pero además tú hacías referencia, Ken, a lo que pasó hace una semana, y de verdad que no queremos más de eso, ¿no? No queremos ver más de eso. Entonces, sinceramente yo pongo mi preocupación en lo que puede pasar en todo el entorno de Baqueano, Plaza Dignidad, pero no solamente ahí, en muchas otras zonas de la región metropolitana, pero también del país, ¿no? Ahora, pero aprovechando esa reflexión, bueno, me parece súper importante lo que tú señalas acá. Estamos en pandemia todavía, sí. Y ha habido un tremendo, o sea, un manejo tremendamente irresponsable de toda la crisis sanitaria, de la crisis económica, asociada a eso, y de la crisis política también. En ese sentido, la acusación constitucional contra Mañalich no es una acusación contra una persona, digamos, sino que es una acusación contra una política establecida y llevada a cabo por un gobierno. Sí. Ahora, ¿cómo te explicas tú el destino nefasto que tuvo esa acusación constitucional? Es decir, ¿cómo te explicas tú que la oposición, los mismos sectores y personeros que han establecido las bases de lo que es este proceso constituyente en el que estamos comprometidas y comprometidos, se hayan permitido
no llegar a acordar la necesidad o la instancia de poner en juicio y de poner en crítica esta política criminal del gobierno en relación a pandemia. Sí. La alta abstención también. Sí. Hay varias cosas acá. Lo primero que me gusta cómo lo instalas en el debate público, Francisca, porque es así. Lo que se persigue con las acusaciones constitucionales son responsabilidades políticas, no son responsabilidades de una persona. Entonces lo que aquí se busca es la responsabilidad de Mañalich como ministro de un gobierno. Entonces va más allá, es el rol lo que se persigue, entonces es interesante eso porque en el fondo es una forma de gobierno, porque aquí Mañalich desempeñó algo que era decidido por muchos, no solo por él. Entonces, y aquí hay una responsabilidad, y la responsabilidad primera es de un presidente, ¿no? Sebastián Piñera, eso está claro. Y lo segundo es, y ahí hay varias cosas que son bien delicadas para entender, creo yo. Si bien entendemos hoy que la oposición son varias oposiciones, y eso ha quedado claro yo creo en estos 3 años, y que eso ha sido bien complejo, ¿no? Bien complejo de llevar. Creo, sin embargo, que pese a algunas cuestiones que se dijeron respecto a descoordinaciones de origen, en fin, en esta acusación en específico, yo diría que aquí no había un descuadre ni una desorganización total de toda la oposición. Eso habría sido así si es que la mitad de la oposición hubiese votado en contra, se hubiese abstenido, y no fue así. Aquí la oposición votó prácticamente en bloque, y aquí fueron descuelgues específicos de gente específica. Y yo quiero ser bien precisa al respecto. Súper Aquí importante. no, ¿De aquí, quién aquí es no el hubo un, poder? exacto, aquí no hubo un descuadre, como ha habido en otras acusaciones donde la mitad de una bancada vota de una manera, la mitad vota de otra, y ahí eso sí que es un descuadre, una desorganización, y ahí, no, acá hubo casi, la oposición tenía una sola mirada, y aquí hubo personas en específico, que si uno mira ciertos historiales de trayectorias, uno se pregunta dónde están. O sea, hay ciertos diputados que son de la democracia cristiana que siempre han votado a favor de ciertos proyectos emblemáticos de la derecha, entonces uno ahí se pregunta efectivamente, y no quiero decir toda la democracia cristiana porque sería injusta, son ciertos diputados de la democracia cristiana, eso es uno. Hay dos, las abstenciones, y qué bueno que lo mencionaste, Kena, las abstenciones acá son bien engañosas porque la abstención acá es un voto que se suma a la contra. Entonces, en el fondo es como una jugada bien perversa política, bien cobarde para mi gusto, porque dice, no, yo me abstuve, pero en el fondo es votar en contra. Y también hay acá algunas, yo no ahí no me voy a meter en la cabeza de cómo votó cada uno, pero cuando pasan estas cosas que son votos personales, y quiero resaltar eso, personales y no de bancadas políticas, que pueden tener un significado más instalado respecto a cómo un bloque político se instala o mira políticamente una acusación constitucional, sino que son personales, tiene que ver ya con un cálculo íntimo de esa persona. Entonces, eso es lo que yo lamento más, porque ¿sabes qué? Yo entendería que un bloque político completo de la oposición diga, mira, esta es mi postura política en una acusación constitucional, que es una cosa grave, que es una cosa profunda, que es una cosa muy concreta, y que un bloque político diga, mira, a mí no me parece por esto, y tú lo puedes discutir políticamente. Incluso tú le puedes increpar políticamente. Pero cuando aquí tú en una votación pones tus razones personales, ¿no? Cuando tú aquí pones lo que a ti te pasa ese día, porque claramente es así, ahí es cuando una piensa, bueno, ¿por qué alguien está en política, básicamente, ¿no? Y eso es lo que pasó. Acá hay razones personales de algunas y de algunos para quedarse fuera, en el fondo para salvar a Mañalich. Impresionante, porque ahora yo creo que es súper importante distinguir, porque tú dices, bueno, acá no hay un desorden en la oposición porque no hay bancadas que por entero voten en contra de la acusación constitucional, sino que hay personas individuales. A mí me parece que es súper importante distinguir esos votos de personas individuales de aquellas que podrían llegar a representar a independientes en la política. Porque no es lo mismo un individuo que saca su cálculo personal para la política que aquel o aquella independiente que representa a un sector de la sociedad civil que no está suficientemente representado en un partido o en una bancada. Entonces acá lo que tenemos es efectivamente funcionarios políticos, digamos en este caso del Congreso, que no se comprometen ni con una colectividad, ni tampoco con las organizaciones y el movimiento social que no está representado en esa colectividad. Porque me parece doblemente nefasto. Exactamente. Oye, yo quería... porque parece que sí hay un compromiso de parte de esa votación. Hay un compromiso que no es, como tú bien dices, no es con el movimiento social, no es con el pueblo,
pero sí es un compromiso y es un voto comprometido con una administración y con un régimen y con la impunidad que hoy día hemos visto sistemática respecto a la administración criminal de Mañalich, pero por supuesto, y lo vamos a seguir diciendo, de Piñera, de Rosa y de todas las figuras que hoy día son responsables de la violación sistemática de los derechos humanos y también, por supuesto, de lo que fue una administración de una masacre o de la forma en que se tomó, como bien decían, criminalmente, ¿cierto?, la pandemia. A mí me parece igual un énfasis muy importante respecto a esto de salir a la calle, ¿no? Porque yo marco una diferencia. Yo creo que ya estamos en la calle, hemos estado saliendo y lo estamos haciendo de distintas maneras. Y las primeras personas en salir a la calle no fue sino la primera línea del cuidado, de la atención a la salud. Fueron los trabajadores de la salud los que se fueron, los primeros en convocarse en Plaza de la Dignidad. Digamos, la primera línea de la pandemia, los que enfrentaron como de manera más directa, ¿cierto?, como la nefasta administración de este gobierno, son los que salieron a la calle a reclamar, a exigir condiciones mínimas de trabajo, condiciones mínimas con las que enfrentar esto, y fueron también los primeros en ser abiertamente reprimidos en esa misma plaza. Entonces, también ahí yo creo que hoy sin duda tenemos que preguntarnos cuáles van a ser nuestras estrategias de movilización, cuáles son las formas en que volvemos a ocupar la calle, cuáles son las formas en que volvemos a perder el miedo, que yo creo que es una de las cosas que nos trajo la revuelta, es perderle el miedo, ¿no?, a la necesidad de decir que no a esta vida y que sí a algo distinto, una alternativa transformadora. Entonces, ahí yo creo que hay formas que ya se están levantando desde las redes de las asambleas territoriales, desde los barrios, desde ya la forma en que se está ocupando la Plaza de la Dignidad, y como, yo diría ahí un énfasis, como, porque yo creo que sí, sin duda, no vamos a hablar de un Estado que cuidó para nada, ¿no? Pero yo creo que ahí cómo nos cuidamos, ese ejercicio como de autocuidado que decíamos recién, es también indispensablemente colectivo, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que hemos visto, y yo creo que es muy interesante como ya se está difundiendo, la forma en que es como salir a la calle es hoy día, ya lo sabíamos, es con todas las medidas antirrepresivas, es con algo para el gas, o sea, es con mascarilla, es con los lentes, hoy día va a ser también con estrategias para cuidarnos frente a la distancia, como al contagio. Entonces me parece muy interesante y desafiante pensar la acción política, la acción movilizadora, frente a esto, ¿no?, a la amenaza de la represión permanente y a la amenaza, por supuesto, de una pandemia que no ha cedido. O sea, estamos en condiciones similares a las de mayo, en términos de contagio, ¿no?, que hay que saber decirlo, porque como bien decían, a veces pareciera ser que se ha perdido mucho más de lo que realmente hemos salido de la curva. Entonces sí, yo creo que hay un desafío, pero que no nos lleve eso a una desmovilización o a asumirnos como en un soltar algo que yo creo que es lo que sostiene la posibilidad de todo lo que es hoy día, ¿no?, que es la salida masiva a las calles y a la articulación masiva de los movimientos. Oye, Bea, además, siguiendo bombardeándote con el mismo tema, porque para mí me parece, lo visto ayer en Puente Alto, lo que uno ve en las poblaciones básicamente, o en las comunas, incluso en la Plaza Italia misma, o sea, en la Plaza de la Dignidad, una vez que la gente que está ahí en la primera línea, le importa un pito el autocuidado. Porque están en otra, o sea, usan su mascarilla, pero también como yo veo que le importa un pito el autocuidado a los pacos. Los pacos andan con la cuestión a veces colgando, o se la sacan cuando hacen el control de identidad, se la bajan, o te exigen, se supone que a cierta distancia que tú te saques la mascarilla para identificarte con el carnet de identidad. Pero yo he visto, porque yo he andado y no respetan eso. Entonces, hay gente, como ya lo hemos dicho tantas veces y lo hemos hablado las dos muchas veces, que hay gente que ya no tiene miedo porque no tiene nada que perder. O sea, entonces también ahí hay algunos políticos gente que dice, bueno, hay que celebrar en la casa. Yo creo que no hay nada que celebrar. Hay que conmemorar y hay gente que el autocuidado no es un tema, porque no tiene otros cuidados, o sea, tiene otras urgencias que son antes del COVID. No sé si me explico bien, o sea, que son prioritarias a contagiarse, que son la alimentación,
qué va a pasar con su hijo en el tema de educación, que no es un tema menor, que no pueden ir al colegio, pero necesitan la alimentación de los hijos. Está todo muy irresponsablemente tomado por el gobierno. No sé cómo lo veis tú, cómo lo ves usted. Yo creo que son una mezcla de cosas también, ¿ah? Porque yo creo que lo dicen bien y además, no sé si les ha pasado, pero es que como una especie como de fenómeno también, que es que nosotros empezamos a hacer actividades después de las cuarentenas largas en la región metropolitana, empezamos a hacer actividades cuando se empezó a abrir la región metropolitana, actividades afuera, y creo que coincidió con la primera actividad el 11 de septiembre, que hicimos una actividad ya afuera, que hicimos una actividad en sitios de memoria. Y pese a que nosotros convocamos a poca gente para guardar la distancia social, marcamos el piso de la distancia que teníamos que guardar unos con otros y unas con otras, la verdad es que estábamos todos en chungo. Así como que todos juntos. Y yo estaba como muy esperada porque como que tenía mucha conciencia de que teníamos que tener esa imagen de estar separados, porque además era la primera actividad pública que hacíamos, o sea, como actividad presencial, que era como, no, recuerden la distancia social, una mano para un lado, una mano para el otro, y todos chungos. Y me di cuenta también que hay un fenómeno, que es que cuando estás mucho tiempo distanciado de otras personas, necesitas, a mí por lo menos me pasa, yo que soy como muy de piel, necesito como rozar a otras personas, como tocarnos, ¿cachai? O sea, a mí me ha pasado ya que me encuentro con amigas y como que nos damos un abrazo y chao, la distancia social, porque necesitas ese como calor de otras personas. Y yo creo que se provocan esos fenómenos en general con nosotros que somos y nosotras que somos seres sociales, que además el concepto de distancia social es tremendo, porque en el fondo es distancia física, no social. Es algo que necesitamos. Entonces, independiente incluso si es en una manifestación, yo el otro día miraba un concierto y alguien me comentaba, un concierto así como antiguo, de harta gente, de toda piña, y uy, quizás cuánto, a lo mejor eso no va a pasar nunca más. Y yo lo que más temía de eso, no era el concierto, sino que era esa sensación de estar apiñado, que si bien tiene algo desagradable, también tiene algo de rico. Como que lo echaba de menos, así era como una cosa muy loca en la cabeza. Y yo pensaba, ¿pasará de nuevo que estemos apiñados así? Sí. Entonces, tiene algo, ese componente, creo yo, que a lo mejor es una cosa muy animal de sociedades, de estar todos juntos en algo. Y creo que, y la otra vez lo conversábamos con cientistas sociales que nos decían que había una energía en las protestas del 18 de octubre, en la ocupación de lugares como Plaza Italia o Plaza Dignidad, de Plaza Ñuñoa u otras más, que era una energía que se instala, que es como energía popular de la movilización, de que te une algo y estás como sociedad toda ahí junta, que era como algo como en el alma, como algo que te pasa en la puerta, que te pasa acá. ¿Cachai? Y tenía razón, porque algo te pasaba en ese momento. Con toda la gente que pasó alguna vez, o que fue todos los días, o que fue una vez a la semana, o en fin. Entonces, creo que parte de eso tiene que ver con efectivamente esta fecha. Y cuando tú empiezas a salir, porque lo que estamos claros es que hay un empeño, creo, en las autoridades de hablar de muchas cosas que los vamos a poder tocar seguramente en el programa, pero hablan como las movilizaciones 2.0. Yo creo que ahí hay un error, porque no estamos en las 2.0, porque el primero nunca se ha terminado. La gente es muy responsable en Chile y cuando dijeron cuarentena la gente se entró, pero no es que haya terminado el estallido, no es que pasó. Esto nunca ha pasado, ¿no? Esto se mantiene. Entonces, y creo que esa energía que había, de todo tipo, las energías, ustedes saben, son de todo tipo, que es una energía muy humana que se juntó en ese momento. Y obviamente tú la extrañas, ¿no? Hay algo que tú necesitas, que es como, y que sobre todo después de pandemia tú necesitas ese como cobijo que había en ese momento. Entonces, por eso yo creo que sí, va a ir gente a manifestarse de todas maneras, pero yo pongo la atención también en el autocuidado por la pandemia, por la represión, que a mí me da mucho susto lo que pueda pasar, porque con todo lo que ha pasado básicamente con Carabineros todo este tiempo, a mí me da susto lo que pueda pasar en Plaza Italia. Y por eso me gustaría que ojalá no ver otras, de nuevo, las imágenes que hemos visto repetidas como hasta el cansancio en estos últimos meses. Ahora, yo entiendo en lo que plantea la Javi y también la Kena, entiendo que
bueno, es muy importante evidentemente el autocuidado en el sentido de que justamente quien debiera haber cumplido la función del cuidado, es decir, el Estado, ha incumplido esa función. Y por lo tanto ha sido el autocuidado personal, familiar y comunitario el que ha permitido, dentro de todo, no solo sobrevivir, sino que seguir adelante. Pero entiendo que la Javi y la Kena lo plantean también en el sentido de que autocuidado hoy día es también salir a la calle, porque es una manera de cuidar no solo el día siguiente, mañana y el resultado del test, digamos, sino que es una manera de cuidar la vida que queremos tener, no cada uno y cada una, sino que colectivamente y juntos. Y me parece, estoy en eso de acuerdo, que necesitamos cuidar esa vida que queremos y seguir construyéndola día a día. Ahora, en ese sentido, y pensando un poco también en eso, Bea, una de las cuestiones más críticas en relación al Frente Amplio, que es el sector al que tú representas, que ha aparecido en estos tiempos, tiene que ver justamente con la posición, la relación del Frente Amplio con la manifestación, con la movilización, con la calle. Ha habido momentos bastante críticos, hemos discutido mucho en el programa, qué sé yo, qué pasó con esa ley que se aprueba, que justamente viene a criminalizar la manifestación, la protesta, etc. Más allá de eso, que no deja de ser una responsabilidad política, es por lo menos lo que pienso yo. Es una responsabilidad política, de todas maneras, y bueno, habrá que, pero no me quiero detener ahí en realidad. Una de las cuestiones más críticas hoy día en relación al Frente Amplio y su postura frente a esto, tiene que ver con hasta qué punto la parlamentarización del Frente Amplio, es decir, su ingreso a la política formal, al Parlamento y a la carrera presidencial en algún sentido, ha significado un alejamiento del Frente Amplio respecto del movimiento social, respecto de los y las independientes, respecto de ese sector del país que no estaba y quizás no sigue estando tampoco presente en el quehacer no solo institucional, legal, jurídico, sino que sobre todo político. ¿Cómo lo ves tú? Porque me parece que hay algo muy importante. Cuando tú decías, por ejemplo, en el movimiento, en la manifestación, en el estar cuerpo a cuerpo, hay una energía particular, por supuesto, porque la política que está fuera de la institución es una política muy corporal. La política se hace en el cuerpo cuando está en la calle, cuando está en el grito, cuando, o sea, es incluso vocal, música. Bueno, ¿qué pasa hoy día con el Frente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la distancia? ¿Por qué se ha establecido esa distancia crítica? ¿Qué va a significar eso para este plebiscito, para la nueva constitución, para las nuevas formas que tenemos que ir inventando, instalando en la política? Comunista. Ay, a ver, yo creo que hacer coalición como Frente Amplio ha sido todo un tema, no ha sido tan fácil cuando se crea recién una coalición. En el momento que surge el Frente Amplio, creo que la apuesta fue tratar de debutar como en el mapa político de Chile. Entonces, creo que fue una apuesta acertada ir por todas las elecciones, tratar de entrar, o sea, hubo una decisión de entrar a la institucionalidad, ¿no? De partir por ahí. Y eso significaba ir a todas las elecciones, y por eso había candidato a todo, a core, parlamentarias, parlamentarios, a la presidencial, en fin. Y parte de ese objetivo se cumple, ¿no? Se rompe esta dualidad que teníamos en Chile de un sector como la concertación, en ese momento era una mayoría, otro sector que era la derecha, que va mutando de nombres permanentemente, pero habían dos sectores y entra el Frente Amplio y rompe de alguna manera como ese cuadro. Con todo lo que hemos visto en el Congreso de las oposiciones, en fin. Y ahí hubo una apuesta. Lo que vino después, creo yo, ha sido más complejo, en el sentido de cómo tú armas coalición, cómo el Frente Amplismo se desarrolla y no se desarrollan solo los partidos dentro del Frente Amplio. Y eso ha sido, yo creo, mucho más complejo en el sentido que, por ejemplo, yo soy Frente Amplista, yo no milito en ningún partido, y el camino del Frente Amplismo es bien solitario. El no tener un cobijo de un partido
el tratar de que el Frente Amplio sea Frente Amplio, que nadie se lleve la marca para la casa, que todos estemos dentro, de pensarse como una coalición y no pensarse como partes de algo, es complejo. Y creo que estamos en eso, que no es algo resuelto. Y creo que tenemos muchos pendientes. Y si bien lo tenemos identificado, creo que no tenemos respuestas todavía concretas para eso. Creo que es cierto que se ha ido parlamentarizando mucho por varias razones. Una, creo porque a muchas personas, a muchos parlamentarios y parlamentarias electas los pilló de sorpresa ser parlamentarios. O sea, nunca nos imaginamos, nadie se imaginó que íbamos a tener una bancada tan amplia. Y mucho de todo el conocimiento, los equipos, la gente formada del Frente Amplio se fue, como que se chupó el Frente Amplio como toda la pega parlamentaria. La gente se fue así en masa a trabajar al Parlamento y entonces de alguna manera quedó como despojado todo ese Frente Amplismo que estaba trabajando afuera territorialmente, que estaba trabajando para formar frentes en específico de trabajo en los partidos, para trabajar fuera de los partidos incluso, en fin. Entonces, poder hacernos cargo desde afuera de todo ese trabajo territorial o ese trabajo que quedó de repente suspendido y que habíamos logrado hacer mientras duraban las campañas, que fue un trabajo muy bonito de acercamiento, de trabajo conjunto con organizaciones sociales, con independientes que quisieron también entrar y que después no logramos armar como una orgánica que recogiera todo eso, tiene que ver efectivamente con eso, con que se nos hizo muy difícil poder armar como estos trabajos en paralelo. Creo que el diagnóstico, ese mismo diagnóstico que hace Francisca, nosotros lo tenemos súper claro. La respuesta del cómo enfrentarlo no ha estado tan claro ni ha estado muy a la mano. Y que ha sido una pena, porque creo que ese es uno de los pendientes que tenemos. Y el otro pendiente... Sí, perdón. No, solo para decir una cosa. Y el otro pendiente, que es una de las cosas que a mí más me atrajo del Frente Amplio cuando se creó, y que yo creo que está súper relacionado con lo que tú preguntabas, es que a mí lo que más me gustó del Frente Amplio, que por primera vez yo me sentía antes como periodista, como actora política, de todas maneras, no quizás en un partido, pero sí como una actora política, estaba yo hablando política todo el día. De hecho, la Kena era panelista de uno de los programas. Pero quizás lo que más me gustó de entrar de lleno a la política en un lugar en específico son las preguntas que el Frente Amplio se hacía y que creo que espero recoger que nos sigamos haciendo, que para mí es de las cosas más apasionantes que hay, que es cómo entendemos hoy día, 2020, la democracia. ¿Qué es ser partido político hoy día? ¿Cómo un partido político dialoga con la sociedad? ¿Cómo se maneja esa tensión, que es una tensión que debería ser permanente entre ser partido político y estar en la calle al mismo tiempo? ¿Cómo no perder esa forma? ¿Cómo hacer política sin que eso significa que tú cambias tu forma de vida? Porque sigues siendo una ciudadana haciendo política. O sea, una serie de cosas que son las que a mí me gustan, que el Frente Amplio siempre las ha tenido y que quizás hoy día ha ido perdiendo, diluyendo, porque se metió como un tubo al Parlamento y ha ido perdiendo ese origen de preguntas y afortunadamente hemos vuelto así como varios de adentro como a tirar las riendas para volver a hacernos esas preguntas de origen, yo creo desde el 18 de octubre principalmente para acá, porque creo que es una reflexión súper necesaria para hoy día. O sea, el 18 de octubre también remueve al Frente Amplio en ese sentido. Pero sin duda, nosotros también estallamos en muchos sentidos, éramos partidos y varios movimientos, y hoy día hay muchos partidos que salieron del Frente Amplio también. O sea, este estallido que nos tocó a todos, en las familias, en los grupos de WhatsApp, o sea, este estallido como grande, ¿no? Que a todos nos remeció también al Frente Amplio, por supuesto. Ahora, en esa misma línea, uno podría pensar que la gran apuesta del Frente Amplio y el gran logro del Frente Amplio, quizás más allá de lo que el mismo Frente Amplio calculaba, como dices tú, fue el de representar a una cantidad de gente que no se sentía representada en los partidos tradicionales. Ahora, si analizamos lo que ocurrió en las elecciones pasadas, en realidad no hubo más gente que votara. No. Fueron los votos de la izquierda, y no estoy hablando de la socialdemocracia o de la centro, no sé qué, en fin, sino que estoy hablando de los votos de la izquierda, los que se distribuyeron de otra manera. O sea, entró un nuevo actor político a la izquierda en Chile. ¿Qué piensas tú que va a pasar ahora en el plebiscito, en las elecciones para los y las constituyentes? ¿Va a aparecer, va a votar, va a participar otra gente que no ha participado hasta ahora porque no se está representada por ninguna institución?
va a haber una reconstrucción, no solo de la coalición del Frente Amplio, sino que de la izquierda más progresista, más libertaria en este país, o va a seguir, en el fondo, redistribuyéndose la misma gente de siempre, un poco por acá, un poco por allá, y una gran cantidad de gente de la primera línea, de la calle, manteniéndose al margen. ¿Cómo lo ves tú hoy día en este contexto? Oye, quiero agregar un dato antes. Javi al tiro, dale, después yo. Dale, Javi. Por edad a las viejitas primero. Dale. Dale. Quería agregar un par de cosas más a lo que ya está abriéndonos la pancha, ¿no? Como el proceso de la revuelta, ¿no? Y entendiéndolo no exclusivamente como un estallido, sino como un proceso de largo aliento, y que yo diría que sigue en curso, abre como un proceso también, un nuevo ciclo de politización, ¿no? Que de alguna manera irrumpe con un protagonismo de personas que no necesariamente, y que lo cierto es que no necesariamente habían participado de procesos de politización o de participación, como ya decía, la mancha electoral previos, ¿no? De hecho, si algo que pone de manifiesto también la revuelta es que el protagonismo ahí no está bajo ningún punto de vista por los partidos políticos. Más bien, vemos un proceso de una movilización que se levanta de manera muy transversal, muy diversa. Lo hemos dicho así también como volver a llamarnos pueblo, ¿no? Que fue algo como estuvo muy presente, o pueblos, ¿cierto? En ese plural. Y donde me parece también que había, así como este proceso que lo hemos llamado como constituyente, ¿no? Constituyente no exclusivamente lo digo como en el sentido de levantar una nueva constitución, sino constituyente de una voz colectiva, de una fuerza propia, pero también de una impugnación radical, ¿no? Una impugnación no eran 30 pesos, eran 30 años, son más, pero hay una impugnación muy concreta y muy radical a la forma en que se ha administrado la vida, ¿no? Y la pluralización de la vida a lo largo de todos estos años. Y ahí hay una responsabilidad que uno puede como apuntar directamente a los gobiernos, pero también a quienes han participado de esa administración. Entonces, hay un poco la pregunta, o como para sumar más cosas a esto, ¿no? Es como, tú dices, ¿cómo atraviesa el Frente Amplio este proceso? ¿Hasta qué punto se reconoce o se desconoce de este proceso también? Y a la vez, ¿cómo asumen o cómo dialogan con esta interpelación, que me parece que es bastante transversal y que de alguna manera también apunta ampliamente a los sectores que están en el Parlamento, y que luego va a tener distintos momentos también de momentos muy críticos, por supuesto, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, por supuesto, las leyes represivas, ¿no? Que son dos momentos como que también vuelven a poner en esta discusión como respecto a qué es lo que está pasando dentro de estas cámaras, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas más para abordar. Ya, y lo que yo quería decir es una buena noticia, que lo que se ha pesquisado hasta el momento en alguna encuesta es que los que más dicen que van a ir a votar están entre los 18 y los 24 años, que no es menor, y que es gente que probablemente no ha estado inscrito, que se han inscrito. O sea, son menores, pero no es menor. Sí, son menores y no es menor, claro, eso como un dato que... Y además que los frentes amplios no son fáciles, ¿eh? Porque estaba escuchando una compañera, me tocó un encuentro con él a Bolivia, y estaba escuchando hablar una compañera de de Paraguay, Uruguay, el Frente Amplio de Uruguay, y ellos también tienen los mismos problemas, son difíciles los frentes amplios. No por tenderte una mano, pero efectivamente no es fácil. ¿Por qué no tendernos una mano también? Sí. Sí, claro. Bueno, sobre todo que las dos pertenecemos al Frente Amplio, pero no son fáciles los Frentes Amplios. Frente a temas complejos hay unas divisiones, bueno, sí. Varias cosas. Partiendo por en la elección del 2017, nosotros hicimos un estudio de quién había votado por nosotros, porque no teníamos muy claro. Como hicimos una campaña que no tenía tanto financiamiento, tampoco pudimos prever antes, nunca pudimos hacer encuestas propias. Para nosotros fue una sorpresa la votación, y queríamos saber quiénes eran, básicamente, porque queríamos saber si había gente. Dos preguntas básicas. ¿Cuánta gente que no había votado nunca
y esto no se puede saber porque uno no sabe quién vota, así como que no puede atar voto con personas, ¿no? Pero para tener como una idea, por ejemplo, las mesas nuevas, cuánto había crecido el voto, en fin, pero podíamos hacer ese cruce de gente que se especializa en eso. Entonces, queríamos saber cuánta gente que no había votado nunca votó por nosotros y cuántas mujeres, si había una intencionalidad mayor en mujeres que en otras votaciones, en fin. Y lo que obtuvimos de ese estudio que me pareció súper interesante es que en ciertas comunas, de las más populosas, que nosotros sacamos súper buena votación, había habido mucha gente que nunca había ido a votar que votó por nosotros. Ese fue un comportamiento distinto, tomando en consideración que efectivamente nosotros sacamos como un volumen de votación de gente que desde hace un tiempo ya estaba, si lo vemos solo en el porcentaje, es gente que estaba votando por alternativas distintas a las tradicionales. Pero en esa composición de porcentaje, efectivamente, por ejemplo, Puente Alto, La Florida, Maipú, solo por poner 3 comunas de las grandes de Santiago, donde nosotros tuvimos muy buena votación, un grupo importante de gente era gente joven, y joven en este país que no vota, estamos hablando hasta como los 40 años, ¿ah? No es hasta los 25, es gente que nunca ha votado hasta los 40, gente joven entonces de ese margen que no había votado nunca y que fue a votar, que algo le provocó la campaña, que fue a votar por primera vez. Entonces nos quedamos con parte de eso en la cabeza. Y eso nos pareció interesante, como entre que efectivamente hubo una como rearticulación de gente que siempre ha votado como por el progresismo y que ya no iba a votar por los mismos y quiso votar por gente nueva, con gente que nunca había ido a votar y quisiera votar por esta campaña porque le pareció novedosa, por lo que haya sido, pero fue a votar por nosotros. Entonces, cuando miramos hoy día todo el fenómeno que ha significado el 18 de octubre, todo lo que ha pasado del 2017 al 2020, porque ahí nosotros en realidad no nos pasamos mucho rollo. Nosotros sabemos que no nos quedamos pegados en el 2017, ¿no? Muchas cosas han pasado del 2017 al 2020 y tú ya no eres ni la sorpresa, ni la novedad, ni lo fresco, ni lo nuevo, ya no. Tú vas, y está bien, y es bueno que así suceda, digamos. Tú vas sufriendo evoluciones. Y yo la verdad tiendo a ver como las cuestiones negativas y las embolso en lo negativo, pero también veo las cosas positivas que ha significado que el Frente Amplio esté en el Congreso, por ejemplo, o que el Frente Amplio abra ciertas preguntas o que abra ciertos debates nuevos. Y me parece que eso es interesante también para la política chilena. Respecto a lo nuevo que surge y a estas nuevas como preguntas que surgen el 18 de octubre, yo creo que hay un fenómeno que es súper interesante, que se instala, yo creo, con mucha más fuerza y que hay que mirarlo de manera como muy, con mucha atención, porque no es un fenómeno solamente de Chile, es un fenómeno bien mundial, y que es algo que preguntaba antes la Javiera, y que me parece que es súper interesante, que es que es el cuestionamiento a qué es lo democrático hoy día, o dónde está la democracia. Claramente hoy día todo lo que tiene que ver con el voto representativo ya es algo que todo el mundo se aleja, ¿no? O sea, en Chile ya la gente dejó de votar para que alguien te represente, como que a nadie le hace, yo creo que a nosotros mismos no hace tanto sentido, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos, que a mí antes me hacía mucho sentido, no sé, todo esto que se puede agregar a la Constitución, como iniciativa popular de ley, plebiscitos permanentes y todo lo demás, hay hoy día un grupo grueso de la población que tampoco le hace mucho sentido. Así como, mira, yo tampoco quiero votar por alternativas que alguien me instale en una papeleta. Yo quiero ser parte de esa decisión de qué alternativas instalamos en esa papeleta. O sea, ¿qué tipo de democracia estamos mirando? Que yo creo que es una de las cosas más interesantes que se hablan desde el 18 de octubre, que es, yo quiero ser parte de la democracia de un país por votar solamente lo que sea, aunque sean miles de votaciones al mes o al año, o quiero ser parte de la democracia porque yo también decido parte del poder, o yo tengo parte del poder de la decisión. Y ahí hay un tema súper interesante que se abre, yo creo, con el 18 de octubre. Yo no tengo respuesta, lo estoy poniendo como tema porque creo que se abre un tema interesante, que es complejo, que no se está viendo solamente en Chile y que nos pone un desafío a todos los que estamos en política en general, y que creo que va a ser muy decidor para el proceso constituyente. Creo que el proceso constituyente no basta con elegir la convención constitucional y que sean 155 personas elegidas. Tiene que tener procesos participativos vinculantes, que tenga un peso democrático distinto. Yo creo que eso va a ser muy importante por lo mismo que estoy diciendo, porque creo que el 18 de octubre marca un grito democrático de Chile que va más allá de la votación,
que es un grito democrático de cómo entendemos la democracia. Y les voy a poner, y perdón que me alargue en esto, pero les quería poner un ejemplo que me pareció súper interesante. Me tocó conversar, porque alguna vez como periodista me invitaron, entonces de ahí que quedó como un canal abierto, me tocó conversar hace como 2 semanas con el embajador de Francia. Y él me contaba de una experiencia a propósito de los chalecos amarillos franceses, que fue como la protesta francesa también grande, como un año antes de la chilena, y por eso digo que aquí hay una sintonía mundial de preguntas que se están haciendo las sociedades en distintas partes del mundo. Y que, bueno, parte de la protesta francesa fue por el alza del precio del petróleo, en fin, bueno. Parte de lo que tenía que hacer Macron, el presidente francés, y que motivó esa alza del petróleo, era que tenía que, por su compromiso de bajar ciertas emisiones, tenía que hacer leyes verdes, ¿no? Entonces, él dijo, ya, no vamos a subir este impuesto, entonces tenemos que hacer 10 leyes verdes para bajar las emisiones en el país. Entonces le propuso a la gente, hagamos otro tipo de leyes, hagamos otras cosas, entonces vamos a hacer un plebiscito, vamos a proponer 10 leyes y ustedes van a votarlas, cuáles, o 20, y vamos a elegir según un plebiscito nacional. Y la gente dijo, no queremos nosotros votar por un plebiscito que ustedes nos pongan la alternativa, nosotros queremos decir cuáles son esas alternativas de cambio. Y Macron, en una decisión que me decía el embajador, y aquí los embajadores son de carrera, así que yo no sé si será macronista o no será macronista, dijo, y Macron en una decisión bien arriesgada, dijo, hagámoslo así, y que Olescoa en toda la parte más conservadora institucional francesa, diciendo, pero ¿cómo la gente va a decidir esta cuestión? Porque va a quedar la escoba, quizás qué va a decir la gente, en algo muy propio de todas las sociedades que no confían mucho en la gente, ¿no? Entonces, pero hicieron un sistema donde habían cabildos barriales, con ciertas características, ¿no? Para hacerlos vinculantes, que después pasaban a cabildos comunales, después resultados comunales, después regionales, y así finalmente, hasta que se llegó a las 10 medidas más votadas o más consensuadas en estas discusiones públicas, y que el gobierno de Macron se comprometía a elegir 8 para hacerlas. Se comprometía, con una discusión feroz de la institucionalidad, diciendo, pero quizás, ¿qué medidas iba a proponer la gente? Cuento corto, las medidas que propuso la gente eran, toda la clase política vio que eran muy parecidas a las que hubiese propuesto Macron en el plebiscito, porque la gente tiene mucho sentido común cuando discute en grupos grandes, ¿no? Lo que se llama la inteligencia colectiva. Pero se instaló primero el miedo a lo que la gente iba a decir. Bueno, a eso me refiero con el cambio de votar en un plebiscito a tener poder de reacción directa de lo que tú quieres. Yo creo que nos enfrentamos a esos desafíos hoy día. Y creo que eso se abre muy directamente el 18 de octubre. Creo que lo que viene en el proceso constituyente tiene que incluir parte de ese debate. Creo que ese debate tiene que estar hoy día en la relación que se establece desde las orgánicas políticas, las orgánicas sociales, desde las orgánicas políticas a los distintos tipos de orgánicas vecinales, en fin, porque hoy día hay una forma de relación democrática que es imperativamente distinta, y creo que ahí está pasando algo muy interesante. Beatriz, una pregunta sobre lo mismo, como sobre esto que tú dices como un proceso de democratización, ¿no? Como, ¿cómo ves tú, cómo ves lo que hoy día hemos visto como parte de la discusión respecto a la forma actual que ha tomado el curso institucional del cambio constitucional, digamos, desde el acuerdo? Implica una serie de elementos, ¿no? Y entre otros, que han sido, nosotros desde la Coordinadora Feminista 8M hemos hablado de los torniquetes, que nos hemos dispuesto a ir transformando y desbordando. Uno, sin duda, me parece significativo como feministas, para todas, ¿no? Transversalmente, así fue la paridad. Pero también nos enfrentamos con una serie de otros elementos fundamentales que están hoy día en discusión. Pienso en los cupos reservados a pueblos originarios, que no está resuelto, y pienso también en la participación de independientes. Entonces quería saber tu opinión respecto a las últimas votaciones que se han justamente en estos últimos días respecto a la participación de listas de independientes, y cómo ven, porque me consta que incluso dentro del Frente Amplio esto no es un acuerdo, cómo enfrentan la idea de la participación de independientes no exclusivamente dentro de cupos de las listas de los partidos, ¿no? Cómo esa disposición, ¿no? Como también de comprender de cómo pueden haber participación dentro de este poder constituyente, que sin duda es del pueblo en su conjunto, pero también la participación efectiva dentro de la convención.
Bueno, nosotros presentamos un proyecto entendiendo que hoy día es la forma como de dar como curso a la participación de independiente que además lo estemos tomando y como dándole una vuelta Frente Amplio para ver toda esta relación orgánica con las distintas organizaciones sociales, que es un tema hoy día que está en curso dentro del Frente Amplio. Nosotros, lo que sí, por lo menos lo que yo sé, pues que me equivoque, pero creo que no, en el Frente Amplio sí, en el Parlamento había acuerdo de lo que se presentó, de rebajar el número para la entrada de organizaciones independientes, y esto lo vimos sí con organizaciones de independientes, de bajar de 0,402, de 1,505, y también algo que nos pidieron los grupos de independientes, que yo creo que tenía mucho sentido, que era poder hacer pactos de partidos con independientes, sobre todo si tenemos un mismo enfoque de mirar respecto a la constituyente. Eso sí que no pasó, no por votos frente amplistas, porque eso era parte de nuestro proyecto, sino se quedó fuera por otro voto, además que el gobierno no patrocinó esa parte, lo que patrocinó fue la rebaja del ingreso. Y sí, obviamente la expresión de una convención es la expresión de la sociedad, y esa expresión de la sociedad involucra distintas organizaciones políticas y organizaciones sociales. A mí sí me gusta hablar de independientes cuando hablamos de independiente con identidad, o sea, independientes que respondan a una orgánica, ¿no? Porque ahí tú sabes qué es lo que piensan, o sea, hablamos de esos independientes que también tienen un cobijo, una identidad vecinal, barrial, organizacional, territorial, del país, en fin. Y me parece obvio que deberían estar presentes en la convención. Pero por lo que decía antes, creo que nos enfrentamos a un momento muy complejo, en que hoy día, por lo mismo que ustedes decían, que la movilización del 18 de octubre tampoco le pertenece a las organizaciones sociales, es algo muchísimo más individual. Conversando con hartas especialistas en la mirada social y que vienen haciendo como esta disección de la sociedad chilena desde hace mucho tiempo, cientistas sociales con las que estuvimos conversando a propósito de hacer la campaña por el apruebo, nos contaban cuestiones interesantes respecto a la colectivización de las individualidades que se habla hoy día, porque las comunidades o ese colectivo que a lo mejor nosotros tenemos en la cabeza no es un colectivo real, a propósito de la colonización de un sistema como el sistema neoliberal. Entonces, hoy día, yo también me pregunto si solo porque haya, por ejemplo, si en la convención constitucional solamente se elige a gente independiente que venga de organizaciones sociales, ¿los 17 millones de chilenos y chilenas se van a sentir representados en la convención? Creo que tenemos un tema ahí respecto a lo que les decía antes, de la representación directa en un país como este, donde hay muchas individualidades dando vuelta, donde esas individualidades también se notan en protestas o en una revuelta como la del 18 de octubre. Ahora, en ese sentido, y respecto a esa complejidad, Bea, ¿el Frente Amplio está dispuesto a hacer primarias ciudadanas, por ejemplo? Es decir, estamos en un momento en que estamos hablando sobre esos temas. Estamos como o sea, porque me parece que no hay otro mecanismo, digamos, a propósito de lo que tú planteas, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero... Exacto. Estamos conversando porque, como es una coalición, creo que es un tema de debate profundo respecto a cómo miramos estos fenómenos nuevos. Y evidentemente dentro del Frente Amplio hay gente que reconoce ciertos fenómenos y otros que no los reconocen tanto, ¿no? Entonces, creo que estamos hoy día justamente en una discusión interna sobre la relación más orgánica, ¿no?, con organizaciones sociales, la relación más orgánica con las nuevas organizaciones sociales también, porque hay algunas que están súper consolidadas y vienen desde hace muchos años, y hay otras que surgen al alero del 18 de octubre, o que surgieron un poquito antes, y que tienen lógicas además súper distintas. Entonces creo que hoy día se ha ido enriqueciendo esta forma de organización, pero además pero también es un desafío a la organización todo esto que pasa respecto a cómo me represento o cómo nos representamos, en fin. Entonces, sí, es parte de lo que estamos conversando como Frente Amplio, mirando el proceso de nueva constitución que viene. Y una de las formas puede ser la primaria. Existe la experiencia de lo que fue la elección municipal de Providencia. Y la de Valpo. Y la de Valpo, exactamente. Que son dos experiencias que muestran cómo las primarias ciudadanas, es decir, donde participan no solo militantes, sino que también independientes que... Quien quiera. ¿Ah? Quien quiera.
Quien quiera, claro, quien quiera, en representación de una idea, de un proyecto, de una organización, en fin. Da la posibilidad efectivamente de un proceso mucho más participativo, mucho más abierto, mucho menos restringido a propósito de tu ejemplo de lo que ocurre en Francia, digamos. Es decir, las primarias, no digo que sean el mecanismo perfecto, pero el mismo Frente Amplio ha estado dispuesto a usarla para explorar otras maneras menos institucionales de abordar procesos como este. Sí, son fórmulas distintas. Y otros partidos en el Frente Amplio han dicho vamos a abrir la mitad de nuestros espacios para organizaciones. O sea, hay formas, pero todavía no tenemos una fórmula cerrada, ni una fórmula pareja, a lo mejor una combinación de varias. Estamos en esos debates precisamente, y también en ese otro, de cómo una convención constitucional o cómo nos imaginamos una propuesta por parte, por ejemplo, de toda la gente que sea convencional y que sea electa por el Frente Amplio, se compromete a una forma también de que la convención no sea un espacio cerrado, que sea un espacio abierto y que pueda haber participación ciudadana permanente. Y respecto a la movilización, creo que tiene que haber un país activo, movilizado durante todo el proceso de la convención. O sea, es muy importante eso para todo lo que viene. Claro, porque se van a transmitir, entiendo, en vivo las sesiones y nosotros las vamos a poder estar viendo y... O sea, eso espero, digamos. No sé si sí, todo eso está zanjado. Ese día ejemos la coa. Yo quiero saber, Bea, qué tan fuerte está la participación feminista dentro de las candidaturas del Frente Amplio. Tenemos un contingente ahí importante, interesante de candidatas o pre-candidatas asambleístas en el Frente Amplio feminista. Sí, mira, yo el listado en general no lo conozco, como yo no participo directamente en los partidos. Esto es cuando los partidos hacen como su actividad y voy cachando y me van contando, oye, yo soy precandidata, yo soy candidata, así me voy enterando porque no hay como hoy día una lista definitiva. No hay todavía, todo eso no está, o sea, me imagino que cada partido más o menos sabrá, y no sé si y ya esto entra como de la lógica de los partidos, como demostrar sus cartas y todo eso. Eso yo me declaro medio ignorante porque lo desconozco. Sé cuando me cuentan en general, pero veo que, o sea, de partida creo que hay muchas ganas de mucha gente de entrar al proceso convencional, sea porque quiere llegar hasta el final, porque quiere ser convencional, o porque quiere participar de un proceso que le parece muy interesante, por la discusión, y no necesariamente porque va a llegar a ser convencional. O sea, están como los dos fenómenos. Entonces, lo que veo yo por lo menos en los partidos, pero sobre todo en los frentes feministas, por primera vez quizás, porque bueno, sabemos la barrera que hay habitualmente en los temas de elecciones y habitualmente las mujeres se restan de las elecciones, pero por primera vez veo los frentes feministas que conozco, hay muchas ganas de participar. La paridad dio un impulso distinto a las mujeres con la intención de participar en un proceso como este. Me parece que eso es un fenómeno bien interesante. Quizás no solo la paridad, quizás la posibilidad de estar por primera vez presente escribiendo una constitución que no las excluya del pacto social de entrada, digamos. Ahora, voy a tirar un poco más. Sí. Solo, yo creo que también es resultado de 2 años donde el feminismo ha sido el protagonista, ¿no? Como de las luchas sociales. O sea, estamos Javi, pero no de 2 años, de siglos, de más de un siglo. Sí, pero también como con una fuerza y una potencia que ya es ineludible, ¿no? Yo creo que también eso es muy interesante. Enfrentamos un proceso constituyente con un movimiento feminista como que está en la primera línea. Yo creo que eso, sin duda, hay que decirlo. Sí, sí, pero solo historizarlo en el sentido de que, claro, son 2 años en que se ha vuelto a ser presente, pero la verdad es que el feminismo en Chile tiene más de un siglo de historia. Hay una cosita que me parece súper importante a propósito de lo que planteabas, Bea, y la Kena también. Efectivamente, este proceso constituyente necesita de la movilización, de la actividad, de la presencia permanente de todos y todas nosotras para defenderlo. Este es un proceso que nadie ha regalado, este es un proceso que no se inventó en el Congreso, este es un proceso que en realidad se ganó en la calle y se ganó desde afuera, de los partidos de afuera, de las instituciones, y que por lo tanto nos toca también defender desde ahí. Por eso mi pregunta, mi insistencia, un poco mi perplejidad respecto a la falta de lugar para
los y las independientes, digamos, es decir, para quienes representan justamente lo que ha sido la lucha, el logro, el triunfo, la defensa de este proceso. Y en ese sentido me parece, en realidad esto es una opinión más que una pregunta, Bea, pero ahí me parece que hay un desafío súper pendiente para el Frente Amplio, para la izquierda, para el progresismo en este país, en términos de hacerse cargo de eso. Vamos a ir cerrando. Javi tiene una pregunta importante o un tema importante que quería instalar igual para ir cerrando esta parte del programa, Javi. Sí, no, solo como para cerrar, que es algo que también nos interesa ir preguntando en cada una de estas versiones como de debata en torno al proceso constituyente. Vea, ¿cuáles son para ti como los temas centrales, como contenidos, como prioritarios que hay que instalar en esta nueva constitución? ¿Cuáles son los que para ti te parece que son aquello que hay que disputar y que poner por delante también dentro de este proceso? A ver, para mí la definición que más me gusta de la Constitución es que las constituciones lo que hacen son establecer las relaciones de poder que hay dentro de un país. Y creo que la Constitución del 80 es muy clara respecto a la relación de poder que hay hoy día. El poder económico respecto al poder del Estado, el poder patriarcal respecto a nosotras, el poder nulo que tienen los pueblos originarios, el poder del centro respecto a la periferia, en fin, podemos nombrar muchas cosas. Entonces, mirando eso en específico, creo que para mí lo central es que, uno, el Estado deje de ser subsidiario, y la subsidiariedad entendida como muchas cosas. Primero, la subsidiariedad entendida como, no solamente como un Estado mínimo donde le deja el campo abierto al privado en todos los aspectos de nuestra vida, sino que la subsidiariedad del Estado provoca otros efectos, como lo que estamos viendo recién hoy día ahí respecto al proyecto que creo que la Javi lo ponía, que se perdió en el Congreso finalmente, de una ley integral de educación sexual. ¿Por qué eso puede pasar en el país? ¿Por qué un Estado no puede decidir cuál es la ley integral de educación sexual para todos los niños y niñas en el país? Porque tenemos una subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado, cuando es subsidiario, no solamente lo que hace es abrirle el campo al privado y restringirse como Estado, sino que lo que hace es que en esta idea de que hay libertad de enseñanza porque mandan las lucas, esta libertad de enseñanza hace que cada uno enseña lo que quiere, cada uno decide lo que da o no da, y en eso pasan estas cuestiones tan aberrantes como lo que estamos viendo ahora, que hay quórums especiales para votar una ley como esa, sobre educación sexual. El Estado subsidiario también lo que hace es hiperfocalizar la ayuda estatal, lo hemos visto para la pandemia. Un Estado subsidiario también lo que provoca es que a las mujeres se nos deje solas en las luchas, por ejemplo, para que logremos que las mujeres que están solas criando a sus hijos tengan que ir solas en la lucha por por buscar que el padre de los hijos les dé una les entregue la pensión alimenticia, ¿no? Porque el Estado, un Estado mínimo, que deja todo en manos de los privados de las personas, en este caso de nosotras las mujeres. En otras partes del mundo es el Estado el que entrega esa plata y el Estado es el que se encarga de buscar esa plata de la pensión alimenticia, porque entiende su concepción de sociedad distinta. Entonces, de partida, Estado subsidiario, para mí el fin del Estado subsidiario. Otra cosa importante creo que es lo que se llama la sala de máquinas, que es cómo funciona la institucionalidad para que efectivamente haya una rueda a la hora de cambiar cosas, o sea, el hiperpresidencialismo, un Congreso mínimo que no tiene ningún tipo de poder equilibrado con el presidencial y un tribunal constitucional que le pone una tranca a cualquier tipo de cambio. Entonces, toda esa rueda debería cambiar. Un Estado que nos proteja, una constitución que nos proteja, que haya derechos sociales. Y lo último que me parece, ya lo habíamos conversado, muy importante, que es una constitución que incluya a la ciudadanía. Tenemos una constitución que es absolutamente autoritaria, está definida así desde su origen, y creo que necesitamos una constitución que incluya a la ciudadanía en esta forma de ejercitar el poder. Creo que va a ser muy interesante esa discusión. Y para nosotras yo creo que es muy interesante que la paridad se exprese en su totalidad, porque creo que, y yo me imagino una convención, espero que esa es la opción que triunfe, una convención donde toda su forma de trabajo sea paritaria además,
O sea, no es paridad de entrada. Yo espero que en todas las comisiones, si es que se trabaja en comisiones, que todas las comisiones sean paritarias, que todas las presidencias sean paritarias, entonces que no funcione como funciona en el Congreso, que las mujeres están en la Comisión de Salud y Educación, pero no hay paridad en Hacienda, ni en Economía, ni en Constitución. Que haya paridad aquí en todas las comisiones. ¿Por qué? Porque se necesita empezar a mirar la economía desde otro punto de vista. Yo quiero una economía con mirada y enfoque feminista. Yo quiero un trabajo con mirada y enfoque feminista. Yo quiero que se mire la política con mirada y enfoque feminista. Para eso es necesario, además, y esto es un punto muy importante, a quien eliges en la convención y a una ciudadanía muy alerta y muy movilizada para que esos temas se miren de manera distinta. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Bea, por estar acá hoy día con nosotras, discutiendo, debatiendo, que es algo que la verdad es un ejercicio que estamos aprendiendo todavía a hacer, entre nosotras tres, contigo, y yo creo que también en el país, digamos, cómo poder aprender a poner nuestros argumentos en tensión para ir construyendo de manera colectiva, como dices tú, que es el punto importante, cómo saltar de la diferencia de opinión individual a la construcción de una diferencia colectiva que nos permita habitar los mismos territorios en diálogo. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy día, en este tiempo, ya en este conteo final de los 10 días que nos quedan para el plebiscito. Sí, no Ojalá, queda nada. sí, no queda nada. Así que ojalá podamos juntarnos después también a ver qué pasó, cómo seguimos haciéndolo, cómo vamos para adelante. Y que no tengas tanta sed, mujer, que con ese medio jarrote me tenía ahí ansiosa por tomar algo, sí. Bueno, sí. muy bien, a hidratar. Tomar agua, hay que tomar agua, es sano. Sí. No, yo lo hago por los dolores de cabeza, pero bueno. Pero eso era así, no, sí sabes, o sea, eso era como chicha, tenía cara de chicha. No, es agua que tiene que ser de todos y de todas, el agua no puede ser más privada. Yo también. Muy bien, Francisca, vamos por eso. A todos sacándole una puntita. Gracias. Aprovechando todas las pasadas. Sí, eso. Muchas gracias, Bea. No, a ustedes, lo pasé muy bien. Qué bueno. Y aguanta la discusión. Un beso. Chao, Kena, Javi, Francisca, un beso. Y ahora... Pucha, qué bella acción la de las tesis. Una vez más marcando la pauta con su acción, pero mucho más que marcando la pauta. La verdad es que me parece, no sé qué les parece a ustedes, no sé si habían visto este video que retrata una acción de arte de las tesis, con lo que hay que hacer en realidad con la Constitución que nos rige hasta ahora, tirarla al mar, devolverla al lugar de su origen, porque como dicen, sin libertad, sin igualdad, no hay derechos ni hay dignidad. Esa es la Constitución que tenemos que construir, esa es la Constitución que tenemos que escribir. ¿Lo habían visto ustedes, Kena, Javi, el video? No, pero a mí me causa un poco de, tengo que reconocerlo, porque cada una con sus memorias y con sus angustias. Sí, también lo pensé. Sí, que me pasa que la tiran al mar, me recuerda a toda la gente que tiraron al mar, entonces me produce algo como incómodo, así como angustioso, que tirarla al mar es como, me acuerdo de, no sé, pues de todo
muertos y muertas. gente que la tiraron viva al mar con una inyección para que estuvieran dormidos y no se dieran cuenta, pero Con unos dormidas pesos, con... y no se dieran cuenta y después se despertaban ahogándose debajo del agua. O sea, hay algo ahí que me hizo mucho ruido, debo reconocer. Y eso me hizo más ruido que la acción misma. Lo lamento porque esa es mi vivencia de una mujer que no vivió el 73 con mucha edad, tenía, y también en provincia, entonces no caché nada hasta como los 18 años. Pero cuando caché, no se me olvidó nunca más, y lo seguí viviendo hasta el día de hoy, está en mi corazón. Sí, pero te recuerdo que no lo cachaste, no solo porque eras chica el 73, sino porque esto se develó además mucho después, digamos, Claro. cuando empezaron a aparecer, y de hecho, bueno, hay todavía hoy día tantos cuerpos que siguen desapareciendo, memorias. tanto secreto, en fin, cómplice respecto a eso. Ahora, por eso mismo, fíjate, a mí me pareció, al tiro, pero quería decir sobre lo que dijo la Karen, por eso mismo me pareció un gesto importante, porque encuentro que lo que sostiene crímenes de Estado como eso, son justamente una constitución como la que tenemos. Es decir, me parece que en ese sentido es devolverla al lugar que le corresponde. O sea, no puede seguir siendo la razón, el argumento, el soporte de esta violencia que seguimos viviendo. Javi, perdón, te interrumpí. Sí, no, estoy de acuerdo, y yo también reconozco como que también a mí me removió esa imagen como de Marta Ugarte, y yo pienso como muy recientemente de Anthony, sí. al mar, ¿cierto? Como, pero sí, claro, yo comparto y como que creo que ahí también aparece un gesto que hay que conversar, ¿no? Como en qué es lo que qué símbolos están ahí en juego. Pero sí me gusta esa imagen como de un conjuro que decían ellas. Yo creo que hay un ejercicio como de pensar estos conjuros feministas frente a este momento, como hay algo ahí que me parece interesante porque de alguna manera para mí también como un violador en tu camino tenía ese carácter, como un poco de un rito, conjuro colectivo, ¿cierto? Contra la violencia sexual. Pero aquí, claro, aquí estoy de acuerdo con que podemos seguir conversando hasta qué punto como qué es lo que significa este arrojo a otro lugar, que además está cargado, ¿cierto? De esta historia. Pero en cualquier caso lo que pone en el centro, y eso es sin duda hoy día, la conversación es, bueno, que lo que estamos hoy día viviendo es a un año de la revuelta, a un año del 18 de octubre, digamos, es una vez más la posibilidad histórica de que esa constitución tan naturalizada sea la que hoy día si vayamos a arrojar a otro lugar, fuera de aquí, no al mar, pero sí fuera de la forma en que se rige nuestra vida. Sí, habrá que verla otras veces, creo yo. La vi una sola vez rápidamente y tampoco fue tan mi shock cuando vi que iban a tirarla al mar que me quedé como pegada en eso y bueno. Bueno, también también eso es lo que hace una acción de arte, ¿no? Por eso mismo, habrá que ver si no fue la intención como llevarnos para allá también. Ahora, ellas son de Valparaíso, y en Valparaíso... El mar, claro, tiene otra... Sí, no solo tiene el mar, sino que no hay que olvidar que en Valparaíso la Armada, es decir, los marinos, jugaron un rol tremendamente clave en la represión más brutal. O sea, hay la Esmeralda, pues. Hasta hoy día, la Esmeralda, exactamente, todo digamos que fue un centro de tortura para quienes no saben, la Esmeralda misma. En fin, el rol que tuvo la Armada ahora, digamos desde octubre del año pasado, en Valparaíso, que fue uno de los lugares con una represión más brutal. También. Entonces, yo creo que en este sentido pone en relación muchos fragmentos, muchos pedazos, muchas direcciones de la memoria. Ahora, bueno, comentando las noticias de esta semana, me parece súper importante, no sé si habrá más noticias hoy día, pensar que se acaba de, ya discutimos bastante de lo de Mañalich, hay mucho más, pero se acaba de perder el proyecto de ley por una educación sexual integral. Estaban los votos, algo pasó, no lo vamos a alcanzar a analizar porque tendríamos que meternos porque fue mientras estaba el programa, pero estaban los votos. Sí. Ahora lo que pasa, lo que
bueno, la Javi estaba ahí como revisando la noticia y lo que pasa es que se aprobó en general la idea de legislar, pero cuando se fue al detalle de los artículos y de las indicaciones, no hubo esa mayoría, no hubo esa cantidad de votos, y el presidente, en este caso Evópolis, ¿cómo se llama? Undurraga, se permitió simplemente archivar. O sea, me parece brutal porque después tenemos a la derecha, a toda la derecha más fascista, más extrema, y también a esta derecha que se quiere centro derecha, que a veces se quiere No, Evópoli socialdemócrata. es de derecha, ya se acabó el cuento de que Evópoli era un centro, ya se Pero acabó eso ya. después tenemos a toda esa derecha Sí. demonizando y condenando el aborto, demonizando y Claro, prohibiendo Evópoli es lo peor. la anticoncepción de emergencia, la anticoncepción para adolescentes y ahora también la educación sexual. Es decir, ¿cuál es el país? ¿Cuál es la vida que O quieren? sea, además, perdona, pero además ustedes se acuerdan, una candidata que se llamaba Loreto Letelier, de la Sí. UDI, contaba que los señores de la UDI, no sé cómo se llaman, coroneles de la UDI, las invitaban a ellas, militantes de 15 años, sus fiestas, y terminaba Jovino Novoa y no sé cuántos más, arriba de las mesas, sin las camisas, haciendo todo borracho. O sea, invitando a menores de edad. Son unos, mira, ni siquiera son pechoños, son una gente perversa, siniestrona, porque en vez de querer una educación sana, no victoriana, sino que realista. Yo cuando digo sana, digo realista, porque no sé qué sería lo sano y lo enfermo en sexualidad, sino que realista, no perversa. No perversa no en el sentido freudiano de perverso polimorfo, sino que perversa en el sentido de estos tipos que llevan dobles vidas, que después los reconocemos y los vemos que hacen, bueno, que las cabros saben, los hijos saben que el papá se viste con la ropa de la mamá cuando la mamá no está, que saben que el papá abusa de la nana, que saben que el papá abusa de sus compañeritas de colegio, que abusa de ellos mismos. Son estas mismas gente la que se niega sistemáticamente a votar porque sus hijos y sus hijas sepan que la sexualidad es una cuestión maravillosa que se tiene que vivir con armonía y amplia, y es amplia, no Con está respeto, con restringida. cuidado y con libertad y sin Exactamente, violencia, digamos. Y con claro. consentimiento. Y yo creo que ahí hay Bueno, el consentimiento es prioritario, pero te das cuenta que son esta gente que se va a golpear el pecho donde una sátrapa de pedófilos, además, no todos los curas son pedófilos, por supuesto, pero iban ahí a la iglesia del bosque a golpearse el pecho, o sea, todo este engranaje de cinismo del Opus Dei, del Legionario de Cristo, resultó que ahí que son los que dominan finalmente a los Sokimichi, a toda esta gente Lavines, Opus Dei, a toda esta gente cartuchona y qué sé yo, que están llenos de cruzados por perversiones y por no reconocimiento, finalmente, de que han estado imbuidos en una vida que ha pasado todos los límites de la bondad con respecto de la sexualidad, porque la sexualidad tiene que tener independiente que tú tengas sexo sin amor, solo es amor propio también, amor por el otro, respetar al otro, respetar a la otra. Cuando vas a tener sexo casual, igual tienes que tener amor y respeto para la otra persona, no significa estar enamorado nada más. Entonces yo creo que esta gente está atravesada por tantas perversiones que tiene miedo y dicen, no, yo me voy a preocupar por la educación de mis hijos y mis hijas, pero resulta que no asumen que sus hijos son gay, o cuando lo asumen, solo mi hijo. Es como el chiste de, mi amor, soy feminista. Sí, pero tú eres la única que no eres lesbiana. Como si, ¿me entiendes? Como esa cosa, como aguantar al hijo homosexual, si es que, y pare de contar. Yo tengo mucha rabia porque creo que
es abandonar esos niños y esas niñas de la familia, sobre todo de la mayoría del país, a que tengan una educación solidaria, y a los maestros y maestras que se van a formar en Chile, que no van a tener en su malla curricular esas clases, entonces van a tener que hacer posgrado los interesados, porque digámoslo, el universo simbólico termina siendo el que impone de alguna manera esta casta del 1% o extendámoslo al 10% de gente que le tiene miedo, porque si hay una diferencia entre la gente conservadora y la gente libertaria como nosotros, es que ellos tratan de embutirnos como sea en un cuadrado. Y nosotros estamos por expandir la vida de las personas y que las personas decidan, o sea, sean libres para decidir, y aquí solamente con suerte podía elegir entre lo que te ponen, nunca podéis decidir. Elegir en el candidato que te ponen o la candidata que te ponen. Decidir qué quieres darle a tus hijos tampoco está dentro de las posibilidades. Así que yo creo que estos partidos que tienen entre un 3 y 5% de aprobación, que son la mayoría de los partidos, o sea, que son todos los partidos que están en el Congreso, la legitimidad la van perdiendo, y van haciendo que la gente tenga más impotencia, más rabia, y que bueno, y que salgamos con más fuerza a pelear por el derecho de educar en la educación pública a los niños y a las niñas en el siglo XXI y no en la época victoriana. He dicho, compañeras. Muy bien, completamente de acuerdo. O sea, me parece que estamos ante una embestida fundamentalista que trata de definir como ideológica las posturas que justamente abren, como dices tú, a la diversidad de posibilidades que cada sujeto, cada colectivo, cada cultura, cada pueblo también tiene para vivir la sexualidad. Me parece que es de una violencia patriarcal, capitalista, fascista, tremenda. Quiero... Igual, Pancha, ¿podría sí, decir un énfasis sobre esto último sí, también? por supuesto. Que dos cosas, ¿no? Como decíamos, como feministas sabemos que esta idea de la familia, ¿no? Como con mis hijos no, que esta marca, ¿no? Como de este discurso fundamentalista, ¿no? Omite una cuestión que nosotros hemos visibilizado insistentemente, ¿no? Que la familia no es un lugar o sea, es un lugar de vulneración también, sexual y de violencia permanente, y que expone, y que una de las cosas más fundamentales de la educación sexual integral tiene que ver también con eso, ¿no? Con saber aprender de consentimiento y aprender también a decir que no, y a reconocer también las experiencias de abuso, a reconocer también eso que nos atraviesa nuestras vidas y que muchas veces tardíamente reconocemos. Entonces, eso es lo que ellos se están oponiendo, ¿no? Es a esa dimensión de una vulneración así total que vuelve a exponer en esta imagen como de ese lugar prístino de lo familiar, que bien sabemos que está lejos de ser, ¿cierto? Ese lugar seguro. Y en segundo lugar, quería decir que lo que hoy día vimos es un muy buen antecedente respecto a lo que va a pasar el plebiscito, ¿no? Porque lo que sucedió es que, tal como decíamos, se aprobó como la iniciativa, como la posibilidad de legislar sobre esto, Exacto. pero lo que no se logró fue, una vez que se empezó a discutir el articulado, que contenía disposiciones que afectan una ley orgánica constitucional que requiere un cierto quórum, es ahí en que quedó como el tapón de la posibilidad de esta ley, y es frente a eso que queda archivada. Entonces, bueno, si teníamos razones, y hemos tenido siempre razones para decir fin a esta constitución pinochetista y como la necesidad, uno, de aprobar una nueva constitución, y dos, de que no sean ellos los que sigan discutiendo el proceso constituyente, es decir, no a la mixta, hoy día creo que ya es como una demostración más como urgencia de esta demanda. Yo creo que eso quería decir, esto lo que nos tiene que hacer es reencontrarnos con la urgencia de lo que estamos diciendo hoy, de este llamado a que seamos muchas más las que votemos de lo que han sido a lo largo de los últimos años, y que desbordemos esto, porque estos son los administradores de los que hoy día están rigiendo, y lo que hoy día están diciendo es que nuestras vidas y las vidas de niñas y niños y la vida sexual de todas como van a seguir siendo controladas por este sector que, como bien decían recién, representa más que el 3%. Y si es que.
Así es. Bueno, yo espero que la Constitución no tenga el mismo destino. Creo que la presencia de otras personas, de otros sujetos políticos, feministas, hombres, mujeres, pueblos originarios, etcétera, debiera darle otro destino. Ese es el desafío que tenemos, esa es la responsabilidad que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Quiero contar que hay gente que nos ha escrito, que nos ha hecho comentarios, que nos están siguiendo por las redes sociales de La Morada, de la Radio Tierra, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Neri Palma preguntó qué opinamos del peligro real de los 40.000 policías en la calle para el 18 de octubre. Y ella misma comenta, chicas, recuerden que los jóvenes se definieron como la generación sin miedo, y eso aplica para todo. Pucha, toda la razón, Neri, efectivamente se han definido como la generación sin miedo. Yo creo que además se han definido como la generación sin miedo porque, bueno, no vivieron el terror de la dictadura y de la represión, y eso es la gracia, la vitalidad, también la libertad de esta generación. Me parece que el problema no es el miedo o la falta de miedo de las y los jóvenes, el problema es que haya 40.000 policías en la calle para enfrentar el aniversario del 18 de octubre, cuando lo que debería haber, deberían ser, no sé, medidas de protección que facilitaran la represión, la manifestación del pueblo que ha ganado este proceso, del cual el mismo Estado es parte. Bueno, vamos despidiendo este programa porque ya llevamos mucho rato y que es imposible, supongo, acortar cuando estamos ahí ya paso a paso, día a día, a 10 días, como decíamos al principio, del 25 de octubre, a 3 días de la conmemoración del 18. Así que, chicas, ¿tienen algún regalo, alguna recomendación para quienes nos escuchan hoy día? Ya, pues, ¿quién quiere comentar recomendaciones? Yo les quiero recomendar que hagan lo que quieran para el 18 de octubre, lo que les salga, lo que sientan. Si quieren salir a la calle, por supuesto, salgan a la calle, tomen las medidas de precaución respecto de los 40.000 carabineros y del COVID también, y de todas las precauciones que cada una y cada uno considere pertinentes. Ya acabamos de ver con esta ley que archivó el señor de Bópoli, que las cosas se consiguen en la calle y es la única manera, al parecer, que nos va quedando de salir, así que salgan bien protegidos, cuídense. Pero si no quieren salir y quieren conmemorar en su casa y conmemorarlo con el voto, por supuesto, vayan. Invito sobre todo a las mujeres, les recomiendo que vayan a votar y que voten apruebo y convención constitucional para que demos un ejemplo en el mundo de que las constituciones pueden ser paritarias. Excelente, excelente recomendación. Ya dimos el ejemplo con la paridad para las elecciones de constituyentes, de asambleístas, digamos, pero tenemos que construir la primera constitución Mixta no. Mixta no. Yo claro, no quiero recomendarles qué hacer para el 18, pero quiero invitar a quienes quieran salir el 18 al paradero de Seminario, Seminario con Providencia, el paradero rojo, que va a estar organizado por la Asamblea por el Pacto Social, un lugar en el que se canta, se conversa, se hace arte también, desde las 10:30 de la mañana el domingo 18. Javi. Perfecto. Allá estaremos. Muy bien. Yo me tomé el día libre el domingo. 2 recomendaciones. Bueno, 3 porque me voy a sumar sin duda a la movilización del 18 de octubre, de todas las maneras que podamos, en nuestros territorios, en las casas y las que puedan, también a la Plaza de la Dignidad, no hay que soltar la calle. Pero quería compartir junto con esa, que se está lanzando, o sea, se están subiendo desde ya los registros de un archivo que creo que es muy preciado para la historia feminista, y que son las entrevistas a la Elena Caffarena, que se subió, bueno, que es una donación que está hoy día en la biblioteca de la Universidad Católica. Yo encuentro un poquito lamentable que ese archivo tan preciado esté en ese lugar, pero en cualquier caso ya está subiéndose a YouTube,
y hay una primera entrevista que ya está disponible, la recomiendo mucho, es del 89, y es una voz que fundamental, ¿Quién por la supuesto. hizo? Diga quién la hizo. Ah, pero que nadie la tuvo entonces, pues, cuéntale. No, dilo tú, pues. Yo tengo más la información de cómo se construyó el archivo, pero también sé que viene una donación con la Diamela, donde participa la Kena La Lorenzini. entrevista que hizo la Lottie Rosenfeld con la Diamela El Tit, y yo era la goma. Yo era Sí. la goma de ellas. Qué bonito, qué bonita entrevista, qué bonito trabajo, Sí, súper. muy bonito. Súper, Pero me súper. interesaba que se sepa que la hizo Lottie Rosenfeld con Diamela El Tit, y Lottie Rosenfeld murió hace súper poco, una gran amiga además. Sí. Y es muy importante que mencionemos a nuestras artistas. Así que qué buena recomendación, estimada. Sí, Bueno. y junto con esa una última, para quienes puedan, mañana va a haber un cuecazo feminista en Coming con Moneda, una agrupación de Patriarcal, Gaya. cuequeras. ¿Ah? Porque Qué patriarcal. el ¿Qué cuecazo Voy a no. molestarla, me encanta molestarla. No, pero todos los bailes son bonitos. No hay que hacer los patriarcales nomás, pero hay que disfrutar el baile, sí. Por supuesto, si entre mujeres además. Son entre mujeres, sí, es un llamado, un caso feminista, así que por el apruebo, así que también todas las expresiones aquí que se están desplegando creativas para llamarnos a... Camin con moneda, ¿a qué hora? Camin con moneda. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Excelente. Perfecto. Vamos a tener un excelente día desde tempranito. Qué bueno, qué bueno. Pero el cuecazo es mañana, pues, ¿o no? El Sí, domingo. cuecazo mañana, viernes. Mañana. No, vamos a tener un fin de semana muy movido, muy bailado, muy recorrido. Yo soy madre, así que tengo el domingo libre. Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir. Nos Nos vamos hasta la próxima semana. Compañera, fue un agrado este programa. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo.